Apreciados hermanos, soy el hermano Luis Alberto González Ceballos. Yahvé les bendiga. Hoy les comparto un tema titulado Jesús pide tu corazón, no una misa romana. Y el subtítulo de mi tema es La trampa eucarística que atrapó a Fernando Casanova, quien abandona y ataca al papado por torcer la Biblia. En la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, la Biblia dice así: He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo, dice Jesús. Jesucristo lo que quiere es entrar en nuestro corazón, en nuestra vida. Y en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 26, Dios dice: Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dios quiere reinar en nuestro corazón y que miremos los caminos de Dios. En el libro de Proverbios 7, del 1 al 3, la Biblia dice así: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Apreciados hermanos, con estos textos de la Biblia estoy aperturando este tema para explicar que lo que Dios quiere es nuestro corazón, porque Dios quiere reinar en nuestra vida, llenarnos de amor y grabar en nuestro corazón su ley, sus 10 mandamientos que incluye el Shabbat. En Proverbios capítulo 3, versículo 1, la Biblia dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Por eso, apreciados hermanos, este video, con mucho respeto y responsabilidad, lo grabo para todos ustedes. Apreciados hermanos, este personaje llamado Fernando Casanova pertenecía a la iglesia pentecostal. Al parecer era un pastor de esa denominación. Y él decidió volverse católico, apostólico y romano. Y lo que lo motivó, según él cuenta en su testimonio, a volverse católico, fue la Eucaristía católica. ¿Qué cosa es la Eucaristía católica? Es la hostia, esa galletita que la ponen en un plato en forma de sol, y esa galletita que la ponen en el medio y que toda la iglesia adora como si fuera Dios esa galletita, se llama hostia o Eucaristía. Y eso forma parte de la celebración de la misa católica. Misa significa sacrificio. Eucaristía es la hostia, que para la Iglesia Católica es el cuerpo de Jesucristo que se ha transubstanciado, o sea, por eso lo llaman la doctrina de la transubstanciación, y se ha convertido en esa galleta. Sabe a galleta, tiene color de galleta, forma de galleta, pero según la Iglesia Católica no es una galleta. Según la Iglesia Católica, por el poder del cura católico, en medio de su rezo,
hace que se transforme la galletita en el cuerpo mismo de Jesús. Y por eso para la Iglesia Católica la misa es otro sacrificio de Jesús. Cada misa es un nuevo sacrificio de Jesucristo, pero la Iglesia Católica lo llama un sacrificio incruento. Apreciados hermanos, esa es una doctrina católica que es blasfema, que es un insulto, que es un agravio, una tontería. Por medio de este tema que ha surgido volcánicamente en el mundo religioso, yo quiero tocar 4 puntos. Usted ya ha visto mi título, que es Jesús pide tu corazón, no una misa romana. Ya me han escuchado los textos teológicos bíblicos que he compartido, donde yo coloco acá como subtítulo la trampa eucarística que atrapó a Fernando Casanova, quien abandona y ataca al papado por torcer la Biblia. Por medio de este tema, a raíz de lo que ha pasado con Casanova, yo quiero tocar 4 puntos. Número 1, la pobre formación teológica que reciben los pastores evangélicos o en este caso pentecostales en sus seminarios. ¿Cómo es posible que alguien que llegue a ser un predicador pentecostal pueda brincarse a la esfera católica aceptando semejante barbaridad, yendo en contra directa, en contra de lo que enseña la palabra de Dios? O sea, la primera, diríamos, aplicación o alerta que tenemos que tener en cuenta es cómo es posible que existan iglesias protestantes que tengan una preparación tan pobre a sus pastores, que con una preparación tan pobre terminan volviéndose católicos y yendo en contra de lo que enseña directamente la palabra de Dios. Permítame compartir la Biblia, la palabra de Dios. Aquí, en el libro de Hebreos, ¿qué dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos? Hebreos capítulo 9, versículo 27. La palabra de Dios dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, el 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La Biblia dice aquí: así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Una sola vez. En cambio, la misa enseña que Jesucristo tiene que volver a ser sacrificado en cada misa católica. Eso es algo blasfemo. Esa es una mentira católica, yendo en contra de lo que enseña la Biblia. En el capítulo 10 del libro de Hebreos, la palabra de Dios dice en el versículo 10:
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces la Biblia dice que hay solo un sacrificio que realizó Jesucristo en la cruz del Calvario por la humanidad. Si la Biblia dice que hay solo un sacrificio, ¿quién es la Iglesia Católica para inventar la misa? La misa enseña que no es suficiente el sacrificio de Jesús. La misa es otro sacrificio. La Iglesia Católica enseña otros sacrificios consecutivos en cada misa católica. Eso es una mentira, un engaño, una trampa en la que cayó este personaje llamado Fernando Casanova. Me tengo que ir, porque para mí es un riesgo espiritual y un suicidio intelectual creer todo lo que la Iglesia ha establecido y enseñado en detrimento de la unidad de la Iglesia de Cristo. Hay otras razones doctrinales de mi parte que mueven mi entendimiento y voluntad para irme oficialmente de la Iglesia Católica Romana. Apreciados hermanos, Yahvé les bendiga. Nuevamente con ustedes el hermano Luis Alberto González Ceballos. Quiero adjuntar unas líneas a este video. Permítame compartir lo que he escrito acá. Acá dice, ¿verdad? El título de mi video es Jesús pide tu corazón, no una misa romana. La trampa eucarística que atrapó a Fernando Casanova, quien abandona y ataca al papado por torcer la Biblia. Yo he colocado abajo ahora una foto donde aparece Fernando Casanova Ramos cuando se volvió católico. Ahí lo ven mucho más joven y voy a compartir un extracto de su testimonio, que es una locura, cuando él grita, ¿verdad? O prácticamente dice en voz alta, ¿no? ¿Se quieren ir ustedes también? Él lo dice en la época cuando tiene su romance con la Iglesia Católica y se vuelve católico. Esta frase que usted va a escuchar la dijo cuando se unió a Roma y ciego, se volvió ciego, pensó que no iba a salir de allí. Por eso él dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Pero ¿quién iba a imaginar que con el tiempo él abandonó al papado y lo ha denunciado por corrupto doctrinalmente? Y por eso yo me pregunto si es que él tiene el coraje, este personaje, Fernando Casanova, si tiene el coraje de volver a decir esa frase, pero decirla ahora para que salgan los católicos del papado, al ver todas las barbaridades doctrinales y morales. Sí, barbaridades doctrinales y barbaridades inmorales que existen dentro de la Iglesia Católica y que Fernando Casanova Ramos no se ha atrevido a denunciar. Es una gran vergüenza que Fernando Casanova solo haya denunciado lo doctrinal y se haya cerrado bien la boca y no denunciar los abusos sexuales de los curas contra los niños y todas las asquerosidades que ha hecho y hace la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que es corrupta. Miren,
Que es la pregunta que yo quiero hacer en esta ocasión. ¿Se quieren ir ustedes también? Ahora, yo les digo a todos los que vean este video, es increíble que un creyente en la Biblia adore a un pedazo de pan. Si eres católico romano, pide perdón a Dios y sal de la Iglesia Católica, que es idolátrica. Ahora van a escuchar el testimonio, un extracto del testimonio de Fernando Casanova Ramos cuando se volvió católico. Y usted va a escuchar el concepto que tenía antes de volverse católico y cómo censuraba su conciencia a la hostia por ser una idolatría, un absurdo. Sin embargo, es vergonzoso que en este testimonio él cuenta que se vuelve, a pesar de el concepto que él tenía de la Eucaristía, termina volviéndose católico. Pero yo solo voy a colocar el extracto de la parte del concepto que él tenía antes de volverse católico. Las primeras bancas estaban repletas, todos adoraban. Me di cuenta de que adoraban lo que estaba colocado encima de aquel altar. Y yo miré, vi un aparato metálico y dije, oye, estos católicos son bien idólatras. Están adorando ese canto de metal. Después me di cuenta que no, por sus oraciones y por lo que era evidente de que ellos adoraban una esfera de pan blanco, lo que era pan para mí, una esfera de pan blanco colocado en la parte superior de aquella custodia. Y dije, wow, ¿y qué tal si yo logro demostrar por la Biblia de que estos católicos están adorando un mero trozo de pan y no a Cristo el Señor como ellos dicen? Si yo logro demostrar por la Biblia de que esta gente están adorando algo que no es Dios, yo habré tenido razón al fin de cuentas. Y los que me criaron también son verdaderamente unos idólatras. Entonces me habré librado de mi responsabilidad de hacerme católico, porque el Señor no va a permitir que yo vaya a una iglesia idolátrica. Apreciados hermanos y amigos, concluyo este tema con dos textos de la palabra de Dios. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, la Biblia dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo buen creyente en Dios y en la Biblia tiene que aprender a derribar argumentos falsos. En este video he derribado el argumento falso de la misa católica, de la Eucaristía católica, que es una blasfemia, un engaño, una trampa, una mentira. El otro texto para concluir este tema se encuentra en Marcos capítulo 7, versículo 7. La Biblia dice así: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La Eucaristía y la misa es un engaño de la Iglesia Católica. Por eso, si tú eres un católico que has visto este video, sal de allí y ven a los brazos de Dios, ven a los brazos de la palabra de Dios. No te dejes engañar. Ven, porque Jesús pide, Yeshua pide tu corazón, no una misa romana. Un abrazo, apreciados hermanos y amigos. Yahvé les bendiga.